Siguiendo con el credo de Nicea, estamos hablando de la última parte del credo. Creo en la resurrección de la carne y en el mundo del mundo futuro. Dice la iglesia en el catecismo, en el punto 10.01, hablando del último día. Dice, ¿cuándo? Sin duda, en el último día, al fin de los tiempos, que de nuevo vendrá, como dice, quedamos la vez anterior, vendrá Cristo a juzgar vivos y muertos. La resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la parucía de Cristo. El Señor mismo, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, el Señor mismo, a la orden dada por la voz del arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Esto es lo que dice la iglesia sobre la resurrección final, en el punto 10.01. Es doctrina de la iglesia, y es doctrina del judaísmo, y es doctrina de todo el cristianismo, que va a haber una resurrección al final de los tiempos. Lo repito, pero verdaderamente hay una ignorancia en la iglesia tremenda. Yo le digo que yo me asombro, porque yo desde que yo abrí los ojos al mundo, yo supe que el alma era inmortal, que uno cuando se moría se iba al cielo. Y a mí me escriben todos los días una cantidad de personas católicas diciéndome que si después que uno se muere, uno se duerme y se queda dormido hasta el final de los tiempos. Digo, pero yo creo que la iglesia ha fallado entonces en el catecismo, porque en mi época todos los muchachos aprendían que el alma es inmortal y cuando el alma se desprende del cuerpo va al reino de Dios, que yo creo que esa es doctrina más que básica de la iglesia. Lo mismo que Cristo lo dice, he venido a traer vida, ¿y vida en qué? En abundancia. Entonces, ¿qué vida en abundancia es? Vivir 60, 70 años, morirte y estar dormido 4.000 años. ¿Qué vida en abundancia es esa? Porque el que se duerme no tiene conciencia de nada por 4.000 años, prácticamente está muerto. Esa es la palabra. O sea, verdaderamente yo no entiendo. Eso viene del gnosticismo, y las sectas son las que están propagando de nuevo eso. Yo les decía la vez anterior, y hay un título en Siloé que se llama El alma y la eternidad, que la Biblia está llena de pruebas de que el alma es inmortal, que el alma, que es lo que le da esencia al cuerpo, es inmortal. Podemos ver cómo en la transfiguración al Señor se aparece hablando ¿con quién? Con Moisés y Elías. Y Moisés y Elías hacían más de 600, 700 años que se habían muerto. Y Moisés y Elías estaban hablando con el Señor. No solo hablando, estaban discutiendo de lo que iba a suceder en Jerusalén. Entonces estaban al tanto de lo que estaba sucediendo. No eran dos personas dormidas que no sabían lo que estaba pasando con quien hablaba el Señor. Vemos en la parábola de Lázaro y el rico Pulón, que el rico Pulón y Lázaro están dialogando. O sea, no están dormidos, están hablando uno con otro. El Señor manda a este para que vaya. Están en un diálogo, inclusive el condenado, el que está salvado, no están dormidos en absoluto. Vemos que dice Primera de Pedro, capítulo 2, que Jesús cuando baja a los infiernos, baja a predicar el evangelio a los espíritus que habían pecado en la época de Noé. Y de la época de Noé hacía 1000 años que habían sucedido. Entonces, ¿a quién le va a predicar Jesús? A gente que están dormidas. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Está más que claro en la Biblia, está más que claro de que el alma es inmortal. ¿Por qué el alma es inmortal? Porque es semejante a Dios. Si Dios no muere, el alma no muere. Entonces yo no sé, estas sectas sin doctrina que se aparecen en las esquinas, y entonces todavía que una persona que no es católica se confunda, yo lo entiendo, pero una persona católica que se confunda, yo no lo entiendo. Todo eso viene porque quieren criticar la intercesión de los santos. Que las sectas negaban la intercesión de los santos, y para negar la intercesión de los santos, pues entonces niegan la inmortalidad del alma, porque eso es lo que se basan, que dicen los santos no pueden interceder por nosotros porque están muertos. Eso es lo que te dicen. Entonces, claro que se basan en eso, pero si nosotros sabemos que el alma es inmortal, entonces tenemos que saber que los santos no están muertos. Y lo dice el mismo Señor en el Evangelio de San Lucas, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos. Eso lo dice clarísimo el Evangelio. Dios no es Dios de muertos. Eso lo dice Jesús y es más que claro. Ellos, con tal de negar a la Iglesia Católica, matan a la gente. Dios no es Dios de muertos. Es más, que si tú o el pastor de quien dice eso está vivo, goza de perfecta salud y está en pecado, está muerto. Está muerto. Una persona que está en pecado está muerta espiritualmente, no tiene conexión con
con Dios. Solamente el alma vuelve a reencontrarse con Dios cuando una oración de arrepentimiento. Pero un alma que está en pecado está muerta. Sin embargo, una persona que ya cumplió el término de la vida, está en la presencia del Señor, está más que viva porque ya no tiene pecado. Y si vemos que en Apocalipsis 5 dice que están las almas de los mártires clamando debajo del altar: Señor santo, bueno y justo, ¿hasta cuándo vas a demorar la justicia? Vemos las almas de los mártires clamando, tampoco están dormidos. No, dice que están muertos, por eso es que están dormidos. Ellos lo duermen. Eso tenemos que tener bien claro, no es doctrina cristiana. Eso es doctrina pagana, no es doctrina cristiana. Ellos lo sacan porque en el Antiguo Testamento dicen en alguna parte los que duermen en el Señor, pero eso es una forma poética de hablar. Yo mismo lo digo, los que han dormido en el Señor, pero no quiere decir que están inconscientes. Es una forma de hablar de la muerte, pero esa gente lo que hacen es privar al cristiano de la esperanza. Con tal de contradecir a la iglesia, y privan al cristiano de la esperanza. La iglesia cree que el alma, como hablábamos la vez anterior, al periodo de la vida terrestre, se desprende del cuerpo, va a la presencia del Señor. Lo que tiene la vida es el alma, no es el cuerpo. Porque si el cuerpo tuviera la vida, te dan un trastazo en la cabeza y tú volvieras otra vez a revivir. Y una persona que se muere de un infarto, le pudieran conectar el corazón y volverían a dar de nuevo el corazón. Entonces lo que da la vida al cuerpo no es el cuerpo, es el alma. Si usted muere una persona, cadáver de una persona que murió de un infarto, por ejemplo, que no ha estado enferma, y ponen a una persona dormida al lado, van a ver que son dos cuerpos exactamente iguales. ¿Qué es lo que diferencia uno del otro? El espíritu. Para mí, la verdad que yo sinceramente no veo duda en eso, pero esa es la fe de la iglesia. El alma no muere, el alma es inmortal. Y las hablamos el martes pasado. A la muerte hablamos de los novísimos, la muerte, el alma va a la presencia de Dios y el Señor sella la vida de la persona tal como la vivió, en condenación o en salvación. Y ahí, los doces también, estábamos hablando que lo que habla la iglesia aquí, también la iglesia cree, y lo decimos en el credo todos los domingos, creemos en la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos no es la inmortalidad del alma. La resurrección quiere decir que al final, como Cristo resucitó de una forma misteriosa, al final de los tiempos, nosotros de nuevo volveremos a resucitar de nuevo. Hay una serie de incógnitas que quien te hable de esas incógnitas pues está inventando, porque la Biblia no dice nada. ¿Cómo será la resurrección? Nadie sabe. Sabemos que Cristo resucitó, y si Cristo resucitó de una forma física, porque Cristo, lo explicamos la semana pasada, Cristo comía con los discípulos, pero de una forma diferente. Porque fíjense que cuando resucitó casi nadie lo reconocía. Combinó con Emaús, con los discípulos de Emaús, y no lo conocieron. Se apareció al lado del lago de Galilea y Pedro casi no lo pudo reconocer al principio. Algo en él se había transfigurado. Y eso es lo que la iglesia dice. No sabemos, más allá no podemos decir absolutamente nada. Sí creemos firmemente, y esa es la doctrina de la iglesia, que al final de los tiempos toda la creación va a resucitar. Esa es la única resurrección. Pues ya lo dijimos la vez anterior, y ojalá que se recuerden. ¿Cuál es la primera resurrección? El bautismo. Tú lo sabes porque lo oíste el otro día. La primera resurrección es el bautismo. No como dicen por ahí, que va a haber una resurrección primera y después viene el milenio, y después viene el rapto y después una segunda resurrección. Eso es doctrina protestante que no tiene base ninguna bíblica. Lo dice bien claro la palabra de Dios. La primera resurrección es el bautismo. ¿Por qué? Porque ¿cómo nacemos? Muertos espiritualmente. Resucitamos por las aguas del bautismo. La segunda resurrección es la resurrección final. Es la segunda resurrección que habla el Apocalipsis. Es la resurrección al final de los tiempos. Por eso hay que tener cuidado a veces con lo que uno canta, porque está en ese cantico de yo me levantaré en la segunda o en la primera. Ya yo no sé ni en cuál se levanta la gente en el canto, pero se levantan en alguna y la gente piensa que es como dicen los protestantes, que va a haber el rapto, el milenio, todo eso de ciencia ficción que no tiene base en absoluto de teología. Eso es lo que la iglesia nos sigue diciendo en el punto 106. Frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. En un sentido, la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que realmente es el salario del pecado. Y para los que mueren en la gracia de Cristo es una participación en la muerte del Señor para poder participar también en su resurrección. Dijimos también la semana pasada que el hombre no estaba creado para la muerte, por eso que la muerte nos es ajena y por eso es que nos da
nos da miedo, porque no estamos creados para ella, estamos creados para la vida, y la muerte entró en la creación producto del pecado. Por eso es que entra la muerte en la resurrección. Sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia en el punto 107, la muerte es el final de la vida terrena. Nuestras vidas están medidas por el tiempo, en el curso del cual cambiamos, envejecemos, y como en todos los seres vivos de la tierra, al final aparece la muerte como terminación normal de la vida. Este aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas. El recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término esa vida. Que es lo que dice la Iglesia: no malgasten la vida, que no tienen más ninguna. ¿Cuánta gente malgasta? ¿Cuántas personas malgastan la vida? Qué triste debe ser llegar al final de la vida y mirar para atrás y no encontrar absolutamente. Entonces todo el mundo dice, ay, si hubiera tenido otra vida. No, no hay otra vida. Esta es la única que tenemos. Por eso la Iglesia en el Catecismo llama sabiamente aquí a no malgastar la vida. Vivir nuestra vida diariamente dentro del plan de Dios. Sigue diciendo la Iglesia en el punto 1008. La muerte es consecuencia del pecado, intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura. Se menciona una serie de escrituras. Y de la tradición. El magisterio de la Iglesia enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado. La muerte temporal de la cual el hombre se habría liberado si no hubiera pecado, dice la Gaudium et Spes. Es así, el último enemigo del hombre que debe ser vencido. Es lo que dice San Pablo, que Jesús venció el pecado, venció el demonio en la cruz, pero el último enemigo que Jesús venció fue la muerte en su resurrección. Cristo venció el pecado en la obediencia de la cruz, pero lo último de todo que vence es la muerte cuando resucita, porque para vencer la muerte primero tiene que vencer al pecado. Dice el punto 1009, la muerte fue transformada por Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Sufrió también la muerte propia de la condición humana, pero a pesar de la angustia frente a ella, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición, dice Romanos 5, del 19 al 21. Cristo viene a la tierra a asumir nuestra condición humana, ¿menos en qué? Menos en el pecado. Dios asume cosas que Dios no conocía. Dios asume el dolor. Dios no conocía el dolor es ajeno a Dios. En Cristo Dios asume el dolor. Y Dios asume la muerte porque en Dios es ajena el sentimiento de muerte. Por eso Cristo, asumiendo la muerte, cuando asume su condición humana, si asume Cristo la condición humana, tiene que asumir la condición humana, por supuesto, menos con el pecado, con todas sus consecuencias. Sintió el agotamiento, sintió la decepción, sintió la santa ira, como en el templo cuando bota a los mercaderes, pero Cristo también asume el temor de la muerte. ¿Y en qué momento Cristo siente y asume el temor de la muerte? En Getsemaní. En Getsemaní es donde Cristo asume el sufrimiento y la angustia ante la muerte por su naturaleza humana. Que es lo que muchas veces a nosotros se nos olvida. Cristo es totalmente divino, pero también es totalmente humano. Menos en el pecado, en todo lo demás es exactamente igual a nosotros. Por eso Dios no estuvo exento de esa angustia. Pero dice la Iglesia que la obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte ¿en qué? En bendición. Porque gracias a la muerte de Jesús se abrió la vida eterna para nosotros. La vida eterna. Y miren tú qué clase de ironía, que quién fue el primero que entró a la vida eterna. Después de Cristo, un ladrón. Un ladrón que supo robarse el cielo. Dice que el último que se robó el ladrón fue el cielo. Con una simple palabra, acuérdate de mí cuando estés en tu... Mira, como una simple palabra te puede salvar. Y toda una vida de malas palabras y de acciones te puede condenar. Dice la Iglesia, en el punto 10:10, gracias a Cristo la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Decía Pablo en Filipenses 1:21, para mí la vida es Cristo y morir una ganancia.
También dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, es cierta esta afirmación: si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Ahí es donde está el quid de la cosa. Para vivir eternamente hay que morir ¿en quién? En Cristo. Y de verdad a eso es lo que tenemos nosotros que encaminar nuestra vida. A morir, el que muere en Cristo, resucita en Cristo. Mira, acabamos de ver la muerte de Abelardo Mendizábal, un gran siervo de Dios, pero yo no tengo duda que Abelardo está con el Señor. Tuvo una vida de servicio al Señor y tuvo tiempo de prepararse. O sea, ojalá un día todos pues, podamos tener una vida, una muerte así. Cuando miremos para atrás poder decir: no perdí el tiempo, lo supe aprovechar. Pero vuelvo a decir, y gracias a Dios, Señor, gracias que yo no he tenido chance de perder el tiempo. Me falta tiempo, pero qué triste debe ser mirar para atrás y decir. A mí me contaba el padre Andrés Couselo que una vez fue a ver a un moribundo al hospital a darle la unción, y el Señor tenía un desespero tremendo y le decía: padre, mire mis manos, padre, mire mis manos. Y le miró las manos, no tenía nada, pensó que estaba delirando y le dijo: tranquilo, que no tienes nada. Dice que le dijo: padre, eso es lo terrible, me muero, no tengo nada, no tengo nada bueno que presentarle a Dios. Y el padre dijo: preséntale la sangre de Cristo. Eso sí, se lo va a presentar, pero yo mi vida la he perdido sin hacer absolutamente nada positivo, nada bueno, nada a favor de nadie. Yo todavía me consolaba cuando pensaba en mi pecado. Yo decía: bueno, mi consuelo es que yo creo que unas cuantas gente van a dar testimonio de mí. Así que cuando ustedes vean que se me ponga la cosa fea, digan: oye, se predicó en el grupo, en Siloé, porque dice, sí, crean que no, dice San Pedro que la caridad cubre multitud de pecados. Así que apréndanse eso. Dice Pedro que la multitud cubre, la caridad cubre multitud de pecados. Cuando tú tienes una vida de caridad, los pecados que tú tengas, Dios cuando mira, en vez de mirar los pecados, mira la caridad. Así que, como dice el Señor, sean astutos como serpientes y mansos como paloma. Traten de hacer obras buenas, convertir a personas, decirle: oye, mi hermano, si tú me ves apretado el día de juicio, saca la cara por mí. Dice, a mí me encanta estas palabras del prefacio de la Misa de los Difuntos. Es una frase que yo siempre la repito: la vida de los que creen en ti, Señor, no termina, se transforma. Eso es la frase más bella de la liturgia de la Misa de los Difuntos. Se lo voy a repetir: la vida de los que en ti creen, Señor, no se acaba. ¿Qué cosa? Se transforma. Esa es nuestra. A mí que se me olvidó, una vez hablaba con una muchacha que era cantante en República Dominicana, y ella tenía cáncer en el cerebro. Y estaba hablando, ella sabía que se iba a morir y lo asumía con mucha tranquilidad y decía: no, yo no me muero, yo nada más que me voy a cantar a otro escenario. Ella me decía: yo canto aquí, me voy a cantar allá, pero no te creas que esto para mí es un final, solamente es un cambio de escenario por uno mejor. Dice el punto 10.13 de la Iglesia: la muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida terrena según el designio divino y decidir su último destino. Cuando ha tenido fin el único curso de nuestra vida terrenal, ya no volveremos a otras vidas terrenas. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Hebreos 9.27. Dice Hebreos 9.27, el hombre muere una sola vez. Y después viene el juicio, gloria o condenación. Lo que hablamos la semana pasada, que no existe reencarnación. Y lo dejamos bien claro la vez anterior. A ver si se acuerdan, la reencarnación que niega la resurrección. Yo creo que el Espíritu Santo está actuando aquí en este grupo. Ya por lo menos me contestan con cierta cordura a lo que yo pregunto. La reencarnación niega la resurrección. Y no solo la resurrección, más que la resurrección, la reencarnación niega la redención. La reencarnación niega totalmente la redención. Y se lo dije la semana pasada. Porque la reencarnación la teoría de la reencarnación, hace que la persona se convierta en su propio redentor. Tú mismo eres el que te redime, haciendo cosas. Ese es el desespero de la gente. Porque según lo que tú hagas en esta vida es lo que vas a subir o vas a bajar.
de tanto desespero para después llegar al nirvana, que es entrar en la nada. Así que después de tanto desesperarse, subir y bajar, volverte un puerco, una hormiga, una princesa, un lechón, después resulta que terminas en nada. En nada. Y esa es la doctrina que hoy en día está de moda y que todos los artistas de Hollywood, toda esa pila de zánganos creen en la reencarnación. La reencarnación es una doctrina totalmente absurda, y además lo más terrible es que yo oí una vez que alguien que creía en eso anteriormente decía: la reencarnación te deja totalmente solo con tu destino. Arréglatela como pueda. Nosotros sabemos que yo no tengo que pagar nada porque Cristo pagó por mí. Yo solamente tengo que asumir ese pago de Cristo y vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Pero hay que tener cuidado, porque inclusive en la iglesia, ¿cuántas personas creen en la reencarnación? Cantidad de personas creen en horóscopos, reencarnaciones. Eso es la nueva era que se ha infiltrado en la iglesia de una forma terrible, y verdaderamente es una doctrina totalmente pagana. Entonces después salen los profetas de la nueva era a decir: no, porque la iglesia cree en la reencarnación. La iglesia jamás ha creído en la reencarnación, porque el judaísmo no acepta la reencarnación. Es una doctrina totalmente ajena a el judaísmo cree. En Israel hay dos tipos de judíos hoy en día, tal como en la época de Jesús. En la época de Jesús estaban los fariseos, que todo el mundo piensa que eran unos viejos verdes sin dientes, malos, que miraban a todo el mundo con cara de odio. No, los fariseos no eran eso. Los fariseos eran la gente piadosa de Jerusalén. Los fariseos, si estuvieran hoy en día aquí en Miami, fueran a Little Flower y dieran miles de dólares para Gesed, dieran miles de dólares para Gesed. Los fariseos mandaban los hijos a buena escuela, daban el diezmo a la iglesia. Eso eran los fariseos. Lo único que los fariseos tenían un problema. Ellos pensaban que por hacer eso eran muy buenos y no necesitaban nada más. Ese era el problema. Pero los fariseos no eran una gente malvada, eran una gente sin vergüenza, ni que estaban maquinando, no. Ellos guardaban la ley tal, y ellos creían en la vida eterna. Pero los saduceos no creían en la vida eterna. Los saduceos creían que todo se acababa aquí. No tenían esperanza, no creían en los ángeles, no creían en nada espiritual. Hoy en día en Israel sigue habiendo la misma cantidad de personas, a pesar que Israel está lleno de nueva era hasta las orejas. Pero la poca gente que cree en Israel, porque en Israel no creen mucho, se calcula que menos del 5% de Israel es religioso. Más creen los judíos fuera de Israel que dentro de Israel. En Israel hay un gnosticismo espeluznante, rampante. Y le digo, para mí casi el 90% de la población no cree en nada. Ellos hacen el Shabbat y hacen todo eso, pero no lo hacen porque creen en Dios, lo hacen como una cosa cultural, que celebran la Pascua, como una cosa, como los católicos a su manera celebran la Nochebuena, etcétera. Pero en Israel los judíos piadosos, hay judíos que no creen en la inmortalidad del alma, pero la inmensa mayoría de los judíos piadosos creen en la inmortalidad del alma y creen en la resurrección. Ellos dicen que al final de los tiempos, cuando venga el Mesías, todos van a resucitar igual que creemos nosotros. Esa es la fe del judaísmo. Nuestra fe, verdaderamente, nuestra fe, lo he hablado anteriormente, se basa en ¿qué? En la resurrección. Nuestra fe se basa en dos hechos fundamentales, que es lo que abarca todo el credo. Primero en la encarnación y después en la resurrección. Esos son los dos hechos más relevantes de la fe del cristiano. Primero, ¿cuál es? Encarnación. Yo creo que no se habla demasiado de la encarnación. Para mí el día de la encarnación, el día de la anunciación debía ser fiesta de precepto. Y verdaderamente el de la encarnación. Y ese fue el énfasis que el Papa le quiso dar al jubileo. 2000 años de la encarnación. Porque la encarnación es el hecho principal, inclusive mayor que la resurrección. Porque si Cristo no se encarna, no resucita. La encarnación es el centro, es el meollo de la doctrina católica cristiana. Sin embargo, yo creo que no se habla demasiado de la encarnación, el hecho de la encarnación. Para mí Nazaret, donde está la casa de María, para mí es un lugar más santo de la tierra. Ahí el verbo se hizo carne en el vientre de una virgen nazarena. Ese es el hecho que no cabe en la imaginación. ¿Cómo? Un Dios todopoderoso que dirige y cree cómo se adentra en el vientre de una virgen para ser uno igualito que nosotros. Eso que dijo San Pablo, la kenosis, el anonadamiento de Dios, cómo Dios se desprende de toda no de su divinidad, pero de toda su prerrogativa divina para hacerse uno igualito que nosotros y comenzar el camino de la
de la redención. Y el otro hecho fundamental es la resurrección, como dice Corintios. Pero si se predica de Cristo, Corintios, 1 Corintios 15, del 12 al 20, pero si se predica de Cristo que resucitó entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no es resurrección de los muertos? Porque si no es resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, yo creo que más claro que eso, San Pablo no puede hablar. Sin embargo, hoy en día, y lo hemos hablado montones de veces, pues se está poniendo en la iglesia duda sobre la resurrección de Cristo. Hay algunos teólogos, por supuesto, que son herejes, porque les podemos repetir algo que no se los olvide. Ahí, eso nos ha quitado la excomunión late sentencia. ¿Se recuerdan cuál es la excomunión late sentencia? En cuanto tú niegas una verdad de la fe, quedas automáticamente excomulgado de la iglesia. Punto. Vaya, cuando lo haces por maldad, porque para haber pecado tiene que haber conocimiento. Pero vemos algunos de esos pensadores que dicen, no, Cristo resucitó espiritualmente, no físicamente. Lo cual es un disparate semántico, porque como lo he dicho 40 millones de veces, para el espíritu no se puede morir, por lo tanto no puede resucitar, porque solamente resucita quien se muere. Si el espíritu no se muere, el espíritu no puede resucitar. El espíritu es inmortal, solamente por pura lógica. Pero el mismo Jesús se lo dice también cuando los discípulos piensan que es un fantasma, que lo ven en el lago de Tiberíades, le dice a Jesús, tráiganme pescado para que vean que yo como. Rosa, yo cada vez que llego a ese capítulo tengo que hacer el cuento de lo que tú me hiciste a mí en Galilea. Yo no puedo pasar, aunque lo haga 1000 veces, yo no puedo pasar por esa piedra sin... Tú estás ligada a la historia de esa piedra, de la Mensa... Y Rosa está ligada a la Mensa Christi, uno de los lugares más hermosos de Galilea. Pues yo di mi explicación en la misma roca donde Cristo comió con los discípulos pescado. Yo di toda la explicación allí. Había una doña que andaba como siempre tirando fotos sin atender a lo que se está diciendo, y al final le pregunta a Rosa, ¿qué pasó? Dice Rosa, nada, que ahí Cristo frío pescado. Digo yo, Rosa, me has destruido toda mi teología en 2 segundos. Pero para que tú veas, así pasaste tú al plan de como la viuda de las 2 monedas, así pasaste tú a la Mensa Christi, pasaste. Por eso en esta parte del credo, creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. La vida del mundo futuro no es la vida espiritual del cielo. La vida del mundo futuro es que la iglesia, siguiendo el Apocalipsis y siguiendo las epístolas de Pablo, cree firmemente que después de la resurrección se va a establecer la vida en el mundo tal como era antes del pecado. Esa es la fe de la iglesia. La fe de la iglesia es, para que ustedes entiendan el mecanismo, y aunque no lo entendemos, esa es la única esperanza y fe que tenemos, porque si no fuera así, el universo no tuviera sentido ninguno, estuviéramos en una casa de locos. Dios creó un mundo perfecto, el hombre descompuso el mundo. A través del mismo que se creó el mundo, ese mismo vino a componer lo que se descompuso. Dice Pablo que todo fue hecho a través de Cristo. El mundo lo descompuso el pecado. ¿Quién vino a componer el mundo? Cristo. La obra de la redención no se ha acabado. Los que han escuchado el tema de la Pascua Eterna saben que la obra de la redención, mientras Cristo esté delante del Padre como sumo sacerdote mediando, la redención no se ha terminado. ¿Cuándo se termina la redención? Cuando Cristo salga a juzgar vivos y muertos. Cuando Jesús salga a juzgar vivos y muertos, que se han separado, como dice el Señor, el trigo de la cizaña, y se ha destruido el mal, entonces Cristo le va a entregar el mundo al Padre tal como era antes del pecado. Un mundo perfecto, con los que estemos sellados por nuestra vida de obediencia, porque eso es lo que va a marcar quiénes van a estar en ese mundo. Los que hayan sido obedientes. El que es desobediente no tiene absolutamente nada que hacer ahí. ¿Cuál es el futuro de esa persona? No sabemos cuál va a ser el futuro de esa persona, pero dice el Apocalipsis bien claro que el mar va a ser destruido con todos sus ángeles. Esa va a ser la destrucción final del diablo, porque el diablo está vencido, pero no está destruido. Como he dicho a ustedes continuamente, el diablo es como un pitbull que está amarrado. Ya Cristo lo amarró. Si tú te mantienes lejos, no tienes problema. Si te pones a jugar con él, te muerde.
porque no está destruido. Al final sí va a estar destruido. Yo conozco más caritativas que quieren orar por el diablo. Y digo, bueno, hijo, si tú quieres orar por el diablo, por la salvación del diablo, pierde tu tiempo. Hay gente que son tan buenas que quieren que el diablo se salve. Pero el problema del diablo que no tiene salvación es que no tiene arrepentimiento. Es que no podemos pensar como es él, porque la condición angélica es totalmente diferente a nuestra condición. Nuestra condición humana está en el tiempo. O sea, sorry que vuelvo a meterte en el tiempo en este lío. Nuestra condición humana está en el tiempo, pero los seres espirituales no están en el tiempo. Pero como nosotros estamos en el tiempo, por eso tenemos ¿qué cosa? Tiempo para arrepentirnos, para enmendarnos. Los seres espirituales, al no estar en el tiempo, las decisiones son ya. Y no tienen tiempo. Más que eso no se lo puedo explicar, yo lo entiendo, pero más que eso no lo puedo explicar. Si no lo entienden, oren para que el Espíritu Santo se lo revele. Por eso el demonio, los ángeles cuando decidieron, ya, punto, hasta ahí, no están amarrados al tiempo. Eso es lo que va a pasar cuando Cristo venga, al final de los tiempos ya no va a haber tiempo. Entonces ya lo que hicimos hasta ahí, es como cuando tú te mueres se te acaba el tiempo, entras lo que se llama inmortalidad, pierdes la capacidad del tiempo, porque el tiempo es propio de nosotros los humanos, de entre un punto y otro punto. Ahora acaban de tratar de hacer el experimento de Big Bang, ¿no lo oyeron? Yo no sé por dónde andan ustedes. En Suiza, eso es de Suiza. Yo veo caras que no saben de qué estoy hablando. Yo creo que ustedes no ven mucha televisión, denle gracias a Dios. Pero en Suiza, porque el hombre está empeñado en ser como Dios. El hombre está empeñado en ser como Dios. Y han querido, el Big Bang es la primera, dice que al principio el mundo era una masa homogénea, el universo era una masa homogénea, que en un momento hizo un Bang. Pero imagínate que la clase de Bang dice que es Big Bang, porque todo, y de ahí salieron. Y el otro día hay un programa que si ustedes lo ven, pierden el juicio. No lo vean. ¿Por qué no? Porque eso te deja la cabeza hueca. La que tú llegas a la conclusión de que ninguno de nosotros existimos. Porque ese Bang que hubo está dando la vuelta en un círculo que al final se va a volver de nuevo a unir y va a desaparecer por donde salió. O sea, y dicho por científicos que hicieron con fórmulas matemáticas, y ese es el camino del universo. O sea, algo que es mejor ni meternos en eso, porque si no entienden a San Pablo, que van a entender eso. Pero el problema es que ese Big Bang, esa primera explosión de donde salió el universo, lo quisieron recrear y tuvieron éxito. Y dijeron, tú ves, eso es prueba de que Dios no existe. Yo le dije, no, perdóname, esa es prueba de que Dios existe, porque para que ese Big Bang ocurriera, alguien tuvo que estar detrás de él. No ocurrió solo en una caja, ustedes estuvieron manipulando para que pasara. Lo que entonces hay que saber que el primer Big Bang tuvo que haber alguien detrás de él. O sea que para mí, en vez de quitarme la idea de Dios, me la aseguró, porque alguien lo tuvo que crear. Como dicen, no estamos creando vida en el laboratorio. Cuando creamos vida en el laboratorio se demuestra que Dios no existe. Digo, pero tú la estás creando. La vida no está saliendo sola. Siempre, cada vez que haces algo, tiene que haber un creador. Punto. Me dicen, bueno, demuéstrame que Dios existe. Mira, cuando le vengan con ese cuento, mire, solamente hay dos opciones, por lógica. Hay dos opciones. Si hay dos opciones, ¿cuánto es 50%? Y 50. No es 75 y 25, es 50 y 50. Todo el mundo tiene que estar en uno de los dos 50. En este 50, no hay otra posibilidad. Cuando solamente hay un 100%, o sea, un 50% es que los que creemos que el origen de todo lo tiene Dios. ¿Cuál es el otro 50%? Los que creen que, aparece que los bobos, no, pero aparte de los bobos, los que creen que el origen de todo es material. ¿No es material? La naturaleza, la materia. O sea, tienen eso claro, 50% nada más. Hay dos posibilidades, o que existe Dios o que existe la materia. ¿Hay alguna tercera posibilidad? No, entonces 50 y 50. Los que creen que existe la materia me preguntan, ¿de dónde nació Dios? Yo no sé contestar de dónde salió Dios, pero ellos tampoco pueden contestar de dónde salió la materia. Porque de la nada, un día no hace una cosa así, ¡pum!, y sale
un pedazo de piedra. ¿Es posible que de la nada saque un pedazo de piedra? No. Luego entonces, para creer que todo se formó materialmente, hay que tener, ¿usted sabe qué cosa? Fe. Hay que tener fe, una fe en la materia. Entonces tú nada más que tienes dos fe, o en la materia o en Dios. No hay otra, 50% y 50%. No hay otra, porque ¿de dónde nació Dios? Yo no sé dónde nació Dios, pero tú tampoco sabes de dónde salió la... O sea, estamos 50% iguales. Ahora, de las dos partes, yo tengo la mejor. ¿Tú sabes por qué? Porque si yo creo en Dios y a la larga me muero y el 50% es cierto que Dios existe, me salvé. Pero si yo no creo en... Entonces, si yo creo en Dios y a la larga me muero y no existe nada, ¿qué perdí? No perdí nada. No perdí nada si no hay nada. No perdí nada. Ahora, si tú no crees en Dios, crees en la materia y cuando te mueres existe Dios, tú sí puedes perder mucho. Si yo creo en Dios, yo no voy a perder nada si no hay Dios. Ahora, si tú no crees en Dios y existe Dios, a la larga tú vas a tener un problema gigantesco. Así que yo creo que de las dos, estoy hablando científicamente, yo creo que de las dos posibilidades nosotros cogimos la mejor y la más segura. La más segura. Aparte de la capacidad de fe que tenemos en Jesucristo. Estoy hablando cómo yo hablaría con un científico que me pregunta, ¿de dónde salió Dios? Ya ustedes saben de dónde contestarle. No te lo puedo contestar porque tú tampoco me puedes contestar de dónde salió. Ahora, si Dios no existe, yo no pierdo nada, pero si Dios existe, tú vas a tener tremendo problema y ya no va a tener ningún tipo de arreglo. ¿Entienden el razonamiento que le estoy? Del final de los tiempos, verdaderamente del final de los tiempos, poco sabemos. Cuando estudiamos el Apocalipsis, lo dijimos bien claro. ¿Se recuerdan el Apocalipsis? El Apocalipsis habla muy poco del fin de los tiempos. El Apocalipsis habla, ¿se recuerdan de qué? De la Eucaristía y del final del pacto de Dios con Israel. Es lo que habla el Apocalipsis, por eso es que lo entiende, buscando explosiones nucleares y todo eso, no entiende nada. Cuando expliqué el Apocalipsis, ¿se entendió o no se entendió? Sí. Está muy bien explicado en el website de Apologética Siloé, en los dos temas, un resumen que yo hice que se llama Apocalipsis, y otro en el mejor estudio que yo he visto de Apocalipsis del mundo, que es Días de Retribución, de David Shilton. Ahí está en Siloé. Los dos. Un poco habla el Apocalipsis del fin del mundo, el descendimiento de la nueva Jerusalén, que puede ser la iglesia, y la aparición del anticristo. Lo que tenemos escrituralmente sobre el fin del mundo, el fin de los tiempos, sobre la venida del Señor, que no es el final de los tiempos. La venida del Señor está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 de Tesalonicenses. Es lo más cercano que tenemos del final de los tiempos. Dice San Pablo: por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen alterar tan fácilmente en su ánimo, ni se alarmen por alguna manifestación del Espíritu, por alguna palabra o por alguna carta presentada como nuestra, que les haga suponer que está inminente el día del Señor. Que nadie los engañe de ninguna manera. Fíjate lo que dice San Pablo hace 2000 años, que nadie los engañe, ni porque alguien se aparezca con una revelación del Espíritu, ni porque nadie se aparezca con una carta que digan que la mandé yo. Dice San Pablo, nadie, no se dejen engañar. Eso es curioso porque es lo mismo que dice Cristo en San Mateo 24. No sigan a los falsos profetas, no se dejen engañar por los falsos profetas. Sigue diciendo el apóstol. Primero, o sea, ya sabemos, ya si quieren saber del final de los tiempos, dice San Pablo, no crean lo que le están diciendo. Primero, ¿qué es lo que tiene que pasar primero? Primero, tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo, que lleva el nombre de Dios y es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. ¿No se acuerdan que ya se lo dije esto cuando estuve entre ustedes? O sea, dice San Pablo, ¿qué es lo primero que tiene que suceder antes del final de los tiempos? Apostasía. ¿Qué cosa es la apostasía? La apostasía no es una medicina. La apostasía es una enfermedad. La apostasía es el abandono de la verdadera fe. Eso es la apostasía. La apostasía es el abandono de la verdadera fe. Y una característica de la apostasía es que cuando te abandonas la verdadera fe, la combates. No es que te decepcionaste
te fuiste. Es que la abandonas y te vuelves fieramente en contra. Eso es un signo. Hay personas que se pueden desanimar y esos son personas que se enfrían. La característica principal de la apostasía es que cuando te vas tienes una ira tremenda contra el lugar que dejaste. ¿Y tú sabes cuál es el origen de la ira que tienes contra el lugar que dejaste? Que tú te estás justificando a ti mismo que hiciste bien. Monseñor Román le llama el síndrome del divorciado. Dice Monseñor Román, ningún divorciado habla bien de la mujer o del marido. Porque si la persona dice, no, si la persona con quien yo me divorcié era un ángel, entonces ¿quién es ese sinvergüenza? Tú. Entonces tú tienes que decir, yo me divorcié porque era una bruja aquella con la que yo estaba casado. Eso es lo que le pasa a los apóstatas. Los apóstatas hablan mal de la iglesia porque si no hablan mal de la iglesia, ellos son los malos. Ellos son los malos. Dice San Pablo, antes del final de los tiempos tiene que producirse, que es lo que se le llama la gran apostasía. ¿Por qué la apostasía no podía ser en época de San Pablo? Porque recién se comenzaba a predicar la fe. Si la fe no estaba predicada, la gente no podía apostatar de la fe. La apostasía viene después que la fe está predicada en casi todo el mundo. Primero tiene que... ¿Y qué es lo que lleva la apostasía? ¿A dónde lleva? Al anticristo. El anticristo no puede aparecer hasta que no haya la apostasía. Una cosa lleva a la otra. El anticristo, como le dije, la partícula anti en griego no quiere decir que va a estar en contra de Cristo, sino que va a estar en el lugar de Cristo. Anticristo no es que se opone a Cristo. Anticristo quiere decir que va a decir yo soy Cristo. Y ese que ustedes han creído han estado equivocados por 2000 años. No es que se va a oponer, no va a pensar, no, Cristo no existe, no, al contrario, va a decir que Él es el verdadero Cristo. Por eso que dice Jesús en San Mateo 24 y segunda epístola Tesalonicenses, capítulo 2, está muy ligada. Por eso que Cristo dice en San Mateo 24, aparecerán falsos Cristos. No lo escuchen. Fíjate lo que dice San Mateo 24, aparecerán falsos Cristos que harán milagros para confundir a los creyentes. No dice falsos milagros, dice milagro para confundir al creyente. Por lo tanto, un milagro no es una seña de que tú estás en el lugar correcto. Ay, ven a mi iglesia que es milagro. Que haya milagro no quiere decir que tú estás en lo correcto. Que estás en lo correcto quiere decir que estás en el orden de Dios. Los milagros no son signos porque el anticristo va a ser milagro. Y no falsos milagros, verdaderos milagros. La apostasía lleva adelante. Y así, fíjate lo que dice San Pablo, y que ahora hablamos, nos queda 5 minutos, pero es muy interesante para cerrar esta parte. Dice, ¿no se acuerdan que ya les dije esto cuando estuve entre ustedes? Ustedes saben qué es lo que ahora los retiene para que se manifiesten en el momento oportuno, porque el misterio de la iniquidad ya está actuando. Tan solo con que se ha quitado de en medio lo que ahora los retiene, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Dice San Pablo que hay algo que está aguantando la aparición del anticristo. Hay algo que retiene. Dice San Pablo que cuando eso que retiene la aparición del anticristo se quite, es cuando va a ser así y va a salir. Yo se lo expliqué cuando el Apocalipsis, qué cosa es lo que retiene. No solo la iglesia, sí la iglesia, pero lo que retiene es la autoridad de la iglesia. Mientras el mundo está bajo la autoridad de la iglesia, el anticristo no puede aparecer. ¿Cuándo va a aparecer el anticristo? Cuando la iglesia pierda la autoridad sobre la gente. Por eso estamos viendo que todos los ataques de los medios de comunicación, todo ese lío de los que ponen continuamente escándalos de sacerdotes, todo eso, no es más que para minar la autoridad de la iglesia. Para que la gente diga, no, si son un gato sinvergüenza, yo no tengo que hacer caso a lo que ellos digan. Por eso los medios de comunicación para mí es el arma número 1 que tiene el demonio. Los medios de comunicación es el arma número 1 del demonio para la aparición de ellos son los que están destruyendo la autoridad de la iglesia. En una cosa extremadamente sistemática. Destruyen la Navidad, destruyen la Semana Santa, destruye la confianza en los sacerdotes, destruye la confianza en los obispos. Y en todo esto tiene que ver muchísimo las iglesias protestantes. Porque ellos son los que han empezado a destruir la confianza en el Papa, la confianza en la Virgen María, la confianza en la doctrina de la iglesia. Las iglesias protestantes es el camino de la apostasía. Porque ellos han sido los primeros, los que no se han dado cuenta que esto es un boomerang. Ellos han destruido la base del cristianismo, pero al destruir la base del cristianismo en la iglesia católica, el edificio le está cayendo encima a ellos. Porque el código de Da Vinci
los ataca tanto al Cristo que creen ellos como el que creo yo. ¿Y de dónde viene todo eso? De todo eso de la iglesia decir, no, María no fue, decirlo, la iglesia protestante, María no fue virgen, el Papa es un sinvergüenza. Eso, retomado por los medios de comunicación, es lo que va minando la autoridad. Mientras la iglesia va teniendo menos autoridad, más hay posibilidades para que aparezca el hombre de iniquidad que dice segunda de Tesalonicenses. O sea, lo que retiene la aparición del anticristo es la autoridad de la iglesia sobre los fieles. Desde que Martín Lutero dividió la iglesia, comenzó la merma de autoridad de la iglesia. Porque ahora en cada iglesia, en una esquina, ¿a quién le tiene autoridad? A su propio pastor. Punto. A nadie más. Que sigue diciendo San Pablo. Dice, la venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás. Porque fíjate, el anticristo no es Satanás. El anticristo no es Satanás. El anticristo está empujado ¿por quién? Porque va a ser un ser humano. Alguien que va a decir, yo soy Cristo. Y yo me pongo a pensar, y esto no es doctrina de la iglesia, soy yo que me pongo a pensar. Yo digo, estamos tratando de clonar a un hombre. Y yo me pregunto, cuando el hombre cree a otro hombre, Dios no está obligado a darle su espíritu. Dios no está obligado a un clon que haga el hombre, darle el espíritu. Digo, y en un cuerpo creado si se mete otro espíritu y no tiene ni un átomo de espíritu de Dios va a ser lo que dice el Papa, un misterio de iniquidad. Piensen en eso, que todo esto parece como que se va engranando. No quiere decir que va a ser mañana, pero sí estamos viendo el principio del pataleo. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás con toda clase de milagros, signos y prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que los hubiera salvado. Todo tipo de maldades. Pon el televisor para que veas todo tipo de maldades seduciendo a todo tipo de gente. Cada día en el televisor se rompen las barreras de la maldad. Cada día ponen más porquería y más cosas extravagantes y más cosas raras. Y lo que parecía un horror hace 3 años ya es totalmente normal. Y sabe Dios de aquí a 4 años lo que vamos a ver. Sigue diciendo. Por eso Dios le envía un poder seductor que los hará creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Es lo que dice aquí, dice, si tú con tu libre albedrío sigues el mal, Dios te va a retirar la gracia y va a hacer que tú sigas con más impulso el mal. Porque una cosa lleva a la otra. Y eso es lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, ahora la 1 Tesalonicenses. Hermanos, no queremos que estén en la ignorancia respecto a los muertos, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque creemos que Jesús murió y que resucitó de la misma manera, y de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Les decimos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor bajará del cielo con clamor, con voz de arcángel y trompetas de Dios. Y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 en adelante, es donde el Señor nos habla, lo poco que se habla del final de los tiempos. Pero fíjate lo que dice el Señor. Dice San Pablo, los que vivamos, los que estén vivos en el momento de la venida de Cristo, dice, no se van a adelantar a los que murieron. Porque hay gente que dice, bueno, los que murieron 500 años ya tienen bastante adelantado, ¿no? Ya adelantaron, y yo si no me he muerto todavía, me voy a quedar en una total desventaja espiritual, ¿no? Con las personas que ya dice San Pablo. No, antes de, ¿qué es lo que va a suceder antes del final? La resurrección de los muertos. Los muertos resucitarán, y nosotros, dice San Pablo, los que estemos vivos en ese momento, seremos transformados igual que los muertos en una vida nueva, sin pasar por el proceso de la muerte. Los que estén vivos, los que estén físicamente en ese momento, seremos arrebatados a la presencia del Señor. Este no es el rapto.
En absoluto, porque la teoría del rapto es que la gente se van a ir al cielo 500, 600 años y después van a volver. No, esta gente que van a ser arrebatados salen con los resucitados al encuentro del Señor. Para después regresar, no, dice, para allí vivir por siempre con Él, con el Señor. Es lo que dice. Cuando dice arrebatado a las nubes, quiere decir que toda la iglesia saldrá al encuentro del Señor. Todos los redimidos saldrán al encuentro del Señor. Aparte de esto, queridos hermanos, mucho no sabemos más del final de los tiempos ni de la resurrección de la carne. Que le diga a ustedes más que esto, pues está inflando globos. Yo, con mucho respeto a los que creen en la revelación privada, y menos mal que no está Marta María aquí, porque si no me saca los ojos, la revelación privada no es doctrina de fe de la iglesia. Tú la puedes creer, pero tú también puedes descartarla totalmente, porque no es doctrina. La iglesia solamente mira si en una revelación privada hay errores. Si hay error en una revelación privada, sí dice, esta revelación privada está condenada, está llena de errores. Si no hay error, queda a criterio de la persona. Yo verdaderamente no me guío por ninguna revelación privada. Yo me guío, y yo creo que hablar más de lo que se está diciendo aquí es sencillamente pura especulación de lo que no sabemos. Mejor que ponernos a especular qué va a pasar, mejor vivamos para estar ese día cuando pase allí. Yo creo que es la forma mejor. Hemos visto que el credo de Nicea cubre toda la fe de la iglesia, desde la creación del mundo, desde Dios Padre, pasando por la obra de Dios Hijo, pasando por la obra de santificación del Espíritu Santo y terminando con la obra de la iglesia. Porque la iglesia no se puede separar del Espíritu Santo. La obra de la iglesia es el evangelio del Espíritu Santo. Por eso es que el credo termina: primero creo en Dios Padre, después creo en Dios Hijo, después creo en el Espíritu Santo, después creo en la iglesia. Pero nosotros creemos en la iglesia, nosotros no creemos en las personas de la iglesia, creemos en la iglesia, que es una santa, católica, apostólica, una institución del Señor. Como dijimos, la santidad de la iglesia no viene de nuestra santidad. La santidad de la iglesia viene porque Dios es santo. Es santo. La iglesia no es santa porque aquí estamos todos los que estamos aquí, somos una cantidad de santos increíbles. Podemos ser los sinvergüenzas más grandes del mundo y la iglesia sigue siendo santa, porque la santidad no depende de mí, la santidad viene de Dios. Por eso el credo, la iglesia y el Espíritu Santo están juntos. Negar la obra de la iglesia es negar la obra del Espíritu Santo. Porque si Jesús dijo, les mando un consolador que va a estar con ustedes a través de todos los siglos, como dicen los protestantes, bajó el Espíritu Santo en Pentecostés, después se perdió por 2000 años, aterrizó en Hialeah, en la iglesia del pastor Barbón. Hermano, que cuando uno piensa eso, decir, esta gente han perdido juicio. O sea, Cristo promete, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. De buena primera, Cristo se perdió de la iglesia por 1700 años. O sea, cuando uno se pone a pensar eso, te das cuenta que verdaderamente eso es una alucinación. Negar estos años de la acción de la iglesia es negar la obra del Espíritu. Porque Jesús lo prometió, estaré con ustedes hasta. No dijo, y cuando yo digo, yo voy a estar aquí hasta las 12, ¿qué es lo que quiere decir? Me voy a ir a las 8 y voy a regresar a las 10. No, si digo, yo voy a estar aquí hasta las 12, quiere decir que no me voy a quitar un minuto de aquí. No se asusten que no voy a estar aquí hasta las 12. Pero usted entiende lo que quiere decir hasta. Eso es lo que dice, el Evangelio, la palabra hasta, prin en griego, lo que dice, no la conoció a la Virgen hasta que dio a luz a su hijo primogénito. No quiere decir que después la conoció, quiere decir que desde que se juntaron hasta que Jesús nació, nunca José estuvo con la Virgen. No quiere decir que después sí. Hasta no condiciona el después. Hasta es desde un punto a otro punto. Pero de ese punto al otro es totalmente sólido. La iglesia sabe que José no tuvo relación con María por otra serie de datos que todos sabemos. Pero ellos utilizan, tú ves, dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo Bajarlón. Por lo tanto, después, sí. Y lo que dije ustedes, por ejemplo, puedo decir, yo no voy a Cuba hasta que Fidel Castro no se muera. Un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo la menor idea de poner el pie allí. ¿Hasta cuándo? Hasta que se curaron. Pero eso me obliga a mí después. No. Es posible que nunca regrese. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Que hasta condiciona algo antes. No condiciona el después.
Es hasta, solidifica un periodo de tiempo. Dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, que sí que va a estar con nosotros desde que fundó la iglesia hasta que regrese. Hasta que regrese. No quiere decir que va a estar, después se va a ir, después va a regresar, que según la teoría protestante, Cristo fundó la iglesia, después de los 300 años la iglesia le salió media loca y se fue con unos ídolos babilonios, y Cristo se perdió por 1700 años, se peleó, se divorció con la iglesia, y después apareció, se casó con 34.000 iglesias diferentes. Eso verdaderamente es una falta de respeto a la seriedad de la fe. Hemos visto el credo de Nicea, por eso al final solamente dice amén, que verdaderamente eso es lo que creemos. Si tú no crees en todo esto que hemos estudiado, tú no eres católico. Averigua qué cosa eres, pero católico no eres. Por eso que antes del ofertorio, que es cuando propiamente comienza la Eucaristía, porque lo que está anteriormente es la liturgia de la palabra. Por eso que antes del ofertorio, cuando propiamente comienza el sacrificio de la Eucaristía, ¿qué es lo que ponen? ¿Qué es lo que pone la iglesia? El credo. ¿Qué es lo que quiere decir? Si tú no crees lo que está escrito aquí, tú no puedes seguir de ahí en adelante en la Eucaristía. Te tienes que retirar. Que era lo que se hacía antiguamente en la iglesia. Las personas que no eran católicas podían ir hasta el credo. En el credo tenían que retirarse. Por eso que las iglesias tenían mamparas. ¿No se acuerdan que las iglesias tenían como unas mamparas que tú pasabas por la calle y no mirabas para adentro? Era misterio. Era misterio. Ahora hemos abierto las puertas a todo el mundo y esto se ha vuelto un relajo. Con el lío de vengan para que se queden. Vienen y se quedan, y lo que hacen es echar a perder a los que ya estaban. O sea, lo que les quiero decir, que el credo está puesto en esa parte de la Eucaristía, porque antes de celebrar la Eucaristía todos tenemos que creer lo que está escrito en el credo de Nicea. Sí, eso es lo que nos hace a nosotros es católico. Esa es la fe de la iglesia por los últimos 1700 años. Por eso los que no han estado en el estudio del credo completo, yo les recomiendo que vayan al catecismo de la iglesia. El catecismo de la iglesia tiene la sección del credo tal como lo hemos leído aquí, espectacularmente explicada por secciones y capítulos. Vayan al catecismo de la iglesia, cómprense el catecismo de la iglesia. Si no tienen el catecismo de la iglesia, si no lo quieren comprar, está online. En Siloé está online. Entren online. Si ustedes ponen catecismo, el website del Vaticano tiene el catecismo completo. Nosotros en Siloé lo tenemos también. Yo creo que todos los católicos, con la confusión tan grande que hay, debemos estudiar. Y les vuelvo a decir, es extremadamente fácil. No está un idioma que todo el mundo lo puede entender. Porque verdaderamente yo lo que veo